A lo largo de la historia, científicos han hecho experimentos con animales en nombre de la ciencia. Muchos de ellos beneficiaron a la humanidad. Algunos permitieron conocer los procesos sociales en nuestra sociedad, y algunos sorprenden por su falta de humanidad. Veamos los más sorprendentes de ellos. Lo más probable es que ya hayas visto estas imágenes. En 1997, los científicos lograron cultivar una oreja humana en la espalda de un ratón. Para esto, se usaron células de cartílago. Incluso antes de Internet, la imagen de la oreja en el ratón se volvió viral. Hubo muchas protestas contra la ingeniería genética. Curiosamente, el experimento no tenía nada que ver con la ingeniería genética, porque un par de décadas después resultó que se pueden cultivar orejas incluso en una manzana. El investigador canadiense Andrew Pelling, de la Universidad de Ottawa, cortó moldes de manzanas, y su esposa talló de esos moldes objetos que parecían orejas humanas. Luego, los científicos las limpiaron de células sobrantes, dejando solo el armazón de celulosa. Después, igual que sus predecesores, sembraron el armazón con células humanas que no tardaron en crecer. Las orejas están listas. Si analizamos más la historia, uno de los primeros videos de un experimento animal filmado hace 120 años no puede considerarse humano. La elefanta de circo Topsy, que tenía la reputación de ser una asesina y que para ese momento se había vuelto extremadamente agresiva, al final ya no le servía a nadie, y la administración del circo decidió sacrificar al animal. Unos comerciantes quisieron cobrar por ver la ejecución, lo que indignó a la Sociedad Protectora de Animales. Al final, no cobraron la entrada. Bueno, y decidieron matar a la elefanta usando corriente eléctrica. Para esto, acudieron a la empresa del famoso físico Thomas Edison, que aceptó participar en este evento. Edison no buscaba aliviar el sufrimiento de la elefanta con su propuesta, sino resolver asuntos personales de negocios. En 1900 ya existía la silla eléctrica y la guerra de las corrientes, tema que abordamos en otro episodio. Recordemos, Thomas Edison impulsaba la corriente continua para iluminar ciudades, mientras George Westinghouse y Nikola Tesla apoyaban la corriente alterna. Ambos se oponían a que su sistema de corriente se usara en dispositivos de ejecución, pues dañaría su reputación y los asociaría con la muerte. Thomas Edison aprovechó la oportunidad para mostrar el peligro de la corriente alterna, incluso capaz de matar a un elefante, y así desprestigiar a su rival ante más gente. La sociedad local de forenses quedó muy impresionada con la ejecución y la recomendó para su uso. Y el New York Times informó: la corriente alterna dejará sin trabajo al verdugo. En esta historia también vemos la sorprendente velocidad del progreso científico y tecnológico. Ahora vayamos a otra parte del mundo y recordemos esto. En 1925, Mikhail Bulgakov creó una novela fantástica sobre el profesor Preobrachensky, quien practicaba el trasplante de glándulas sexuales de mono para rejuvenecer a sus ricos pacientes. Un día realizó un experimento mundial. Trasplantó a un perro ovarios masculinos con apéndices, cordones espermáticos y también la hipófisis. Al lector moderno, el inicio de la trama puede parecerle pura invención, pero en los años 20, el método original de rejuvenecimiento del organismo de las glándulas sexuales era conocido por todos, igual que el nombre de su creador, el cirujano francés de origen ruso, Sergei Alexandrovich o Samuil Abramovich Voronov, quien inspiró al profesor de Bulgakov. En 1884, a los 18 años, Sergei dejó Voronezh para estudiar medicina en la Sorbona de París, donde se interesó en endocrinología y trasplantología. Estudió con el cirujano y eugenista Alexis Carrel. Desde 1889, trabajó bajo la dirección del fisiólogo Charles Brown Sequard, quien propuso la hipótesis del efecto positivo de extractos de glándulas sexuales en el organismo. De ahí se fue como médico a Egipto, donde trabajó hasta 1910 inocente. En el Cairo, el médico observaba a los eunucos. La falta de barba, cráneo pequeño, obesidad, voz aguda, flacidez muscular, lentitud mental, mala memoria y poca energía hicieron que Voronov pensara que la ausencia de glándulas sexuales afectaba negativamente los órganos endocrinos y la salud general. Síntomas similares se observaban también en hombres sanos de mayor edad, lo que indicaba un deterioro gradual del funcionamiento de los órganos de secreción interna, provocando el envejecimiento. Y Sergei Voronov decidió influir en los órganos de secreción interna mediante el trasplante de órganos de donantes. La nueva glándula, según el doctor,
debía restaurar la actividad vital normal y ralentizar el proceso de envejecimiento. Pero, ¿cómo lograr que una glándula ajena sobreviva en un organismo al que fue implantada artificialmente? Voronov inició en 1913 en la Estación Fisiológica del Collège de France investigaciones experimentales para resolver esta cuestión. Primero, perfeccionó la técnica de trasplante y estudió la reacción del organismo ante un órgano extraño. Antes de trasplantar las glándulas sexuales, realizó experimentos con órganos menos complejos como la glándula tiroides. En 1914 curó a un adolescente de 14 años con signos de demencia tras haber tenido sarampión. Después de trasplantar el lóbulo derecho de la glándula tiroides de un babuino al cuello, el paciente se volvió más animado y activo, su rostro adquirió un color saludable y su actividad mental volvió a la normalidad. El método del Dr. Voronov fue considerado una salvación para muchos adultos y especialmente para niños destinados a una vida vegetativa. En 1913 y 1915, Voronov operó a un joven de 20 años que parecía un niño de 10 apático y solo capaz de decir unas pocas palabras claras. El cirujano usó la glándula de la madre del paciente como donante. La operación fue sencilla y a fin de año, el joven creció, dejó la apatía, su mente despertó y su habla se aclaró. Quedó claro que la glándula trasplantada podía ser aceptada completamente por el organismo del receptor. En la Primera Guerra Mundial, Voronov trasplantaba tejido óseo a heridos, usando preferentemente el propio del paciente. En este caso, se integraba más rápido. Finalmente, el científico comenzó a experimentar con las glándulas sexuales. A un macho viejo de cabra o carnero se le trasplantaban tejidos de uno joven. El resultado, los animales viejos y debilitados recuperaban el apetito, volvían a moverse con agilidad y su pelaje se volvía más denso. El 12 de junio de 1920 en París, Sergei Voronov realizó el primer trasplante de glándula sexual de mono a humano. Como resultado, se observó en la persona un aumento de fuerza y energía. El tiempo asignado se publicó junto con fotos del paciente del antes y después. Entre 1920 y 1924, Voronov realizó 52 trasplantes de glándulas sexuales de mono a pacientes de entre 40 y 59 años o mayores de 70 que sentían síntomas de vejez. La mayoría de los operados experimentó mejoras en su estado físico y mental. El efecto de la operación duraba desde varias semanas hasta 2 años. Aquí hay 74 pacientes. Voronov, un funcionario inglés de 3 años, fue a Voronov en 1920. Era un anciano corpulento, encorvado, de rostro flácido y mirada apagada, que caminaba con bastón. La memoria está muy debilitada. La mente funciona de manera perezosa y lenta. Después de la operación realizada en febrero de 1921, el inglés perdió la mitad de su corpulencia. Estaba alegre, con una mirada clara, el cuerpo erguido, se fue a Suiza y allí subía a las montañas. El resultado positivo no estaba garantizado, pero aún así, quienes deseaban rejuvenecer venían de todas partes del mundo a ver a Voronov. La afirmación de que el trasplante de órganos sexuales de mono a humanos tiene un efecto rejuvenecedor temporal generó gran interés público. Mi esposa escribió en 1924 al científico químico Morozov: estuvo conmigo en Petersburgo cuando recibí su libro 43 injertos de mono a humano en francés. Ella se entusiasmó tanto con él que, sin esperar a pedir su permiso, llegó a un acuerdo con la editorial Niga para su publicación inmediata en ruso y de inmediato comenzó a traducirlo. Ahora llevo su traducción para entregársela al editor. Saludos, mi esposa espera que también me haga un monito cuando envejezca. En los años 1924 a 25, Voronov realizó una serie de viajes por Argelia, Marruecos, Sudán, Senegal, Guinea y Níger, enseñando a los veterinarios a hacer trasplantes para que pudieran mejorar las razas de ganado. Tras los injertos del Dr. Voronov, los animales de prueba mostraron mayor crecimiento de pelaje. Según la prensa extranjera y las isbestias soviéticas de 1925, el científico operó para rejuvenecer a Clemenceau y Lloyd George. Científicos también escribieron sobre los trabajos de Voronov. Algunos pensaban que bastaba ver las imágenes del antes y después del rejuvenecimiento de sus estudios. Era suficiente para convencerse de que aquí estábamos ante un verdadero rejuvenecimiento, y además uno que duraba varios años. Otros criticaban el método de implantación de la glándula y aconsejaban a los posibles pacientes cambiar su estilo de vida, alimentarse bien, hacer ejercicio y respirar aire fresco.
De cualquier manera, el rejuvenecimiento, según Voronov, siguió atrayendo la atención de todos durante mucho tiempo. Con el tiempo, la popularidad de Voronov empezó a decaer. En los años 30 surgieron más artículos críticos en la prensa y finalmente la teoría del rejuvenecimiento fue refutada. Sin embargo, es innegable que sus investigaciones experimentales impulsaron el desarrollo de la trasplantología y la endocrinología. La práctica demostró que, aunque el trasplante de testículos podía estimular la actividad sexual y el deseo sexual durante algún tiempo, no restauraba un corazón desgastado. Otros órganos necesarios para la vida. Un lord inglés, uno de los más exitosos. Uno de sus pacientes, rejuvenecido por la inyección de hormonas de mono debido a su falta de moderación, murió 2 años después. Y los demás pacientes tampoco resultaron ser longevos. Aquellos que aplaudían a Voronov ahora se burlaban de él. El doctor sufrió mucho por las críticas. Pasó varios años en depresión y luego se sumergió por completo en su trabajo, en los placeres que tanto deseaban sus pacientes, fiestas interminables, viajes y relaciones amorosas. Se casó por 3ª vez. La tercera esposa, la brillante y hermosa Gertie o Gertrudis, era 49 años menor que él. Súbdita austriaca de origen rumano, prima y amante oficial del rey rumano. Voronov falleció el 3 de septiembre de 1951 a los 85 años en Lausana, Suiza. Así era el verdadero prototipo del profesor Preobrajensky del corazón de perro. En realidad, en las cuestiones sobre la ética de este tipo de experimentos, es bastante importante la cuestión de la racionalidad de los animales. Y en este tema, los investigadores han encontrado muchas cosas interesantes. Empecemos, si les parece, con un hecho sorprendente. Las sepias pasaron una prueba cognitiva diseñada para niños. Ahora podemos quitarnos la corona. No somos las únicas criaturas inteligentes en la Tierra. Se trata del experimento del malvavisco de Stanford. Vaya cosas que inventan en Stanford, cuyos resultados demuestran que en los pequeños cerebros de las sepias ocurre más de lo que pensábamos. La prueba del malvavisco es simple. A los niños se les da un malvavisco y se les dice que si no lo comen en 15 minutos, recibirán otro y podrán comer ambos. Esta capacidad de posponer la gratificación demuestra habilidades cognitivas como la planificación para el futuro. Esta prueba permite saber a qué edad una persona puede posponer la gratificación para obtener un mejor resultado. Pero más tarde, algunos primates, al igual que los perros, han demostrado la capacidad de posponer la gratificación, aunque de manera inconsistente. Los cuervos también superaron la prueba del malvavisco. 6 sepias se colocaron en un tanque especial con 2 compartimentos cerrados con puertas transparentes, permitiendo que vieran su contenido. Había golosinas en los compartimentos, un trozo menos preferido de camarón real crudo en uno y un camarón vivo mucho más preferido en el otro. Los investigadores hallaron que todas las sepias prefirieron esperar por sus camarones vivos favoritos. En el grupo de control supieron que no la recibirían y no esperaron. El experimento consistió en varias partes diferentes, pero la conclusión principal es que las sepias son capaces de mostrar autocontrol, pero no está nada claro por qué. En especies como los loros, los primates y los cuervos, la gratificación retrasada está relacionada con factores como el uso de herramientas, ya que eso requiere planear con anticipación, el almacenamiento de comida para el futuro y la competencia social. Porque el comportamiento social, proveer comida para todos, beneficia a las especies sociales. Las sepias no usan herramientas, no esconden comida ni son muy sociables. A los amantes de las mascotas les encanta hablar de la inteligencia de los perros. Son leales y obedientes, pero la inteligencia no solo es seguir órdenes. Animales salvajes pueden ser tan inteligentes como los perros, pero no lo notamos. Hoy conoceremos genios de la naturaleza salvaje. Estos animales conducen autos, resuelven pruebas complejas y han aprendido lenguaje de señas. Y vamos a empezar con los cerditos más comunes. ¿Sabías que los cerdos reconocen formas, colores y resuelven rompecabezas fácilmente? Y este cerdito está resolviendo una tarea con la que muchas personas no pueden. Él está separando la basura. El cerdo recoge vasos de plástico del suelo y los pone en la caja amarilla y las hojas de papel arrugadas en la azul. En la naturaleza, los cerdos no separan basura, pero han aprendido a usar herramientas. Este cerdo no desentierra raíces jugosas con su hocico, sino con un palo. Aquí hay otros lindos.
Los científicos afirman que los mapaches tienen la inteligencia de un niño de 3 años, pero este animal resultó ser más listo que algunos adultos. El mapache rodea la trampa de metal en un amplio arco, pero en la jaula hay un plato con comida que huele tan apetitoso. El mapache entra por el otro lado, sacude la trampa y el plato se voltea, la comida se cae al suelo. Excelente resultado. El animalito toma la comida de la rejilla y la lleva a la boca. Por comida deliciosa, los mapaches están dispuestos a cualquier hazaña. El animalito se mueve entre platos, gira el pestillo y abre puertas cerradas con gancho. Con el primer gancho tuvo que batallar un poco, pero después Mapache entendió el principio y abrió el segundo gancho ya con los ojos cerrados. De este chico saldría un excelente ladrón. Pero los mapaches tienen rivales fuertes, los tejones meleros africanos. Un macho joven llamado Stoffel aprendió a abrir el pestillo de su propia jaula. Cada noche, este travieso sale a causar problemas con otros en el zoológico. Para poner fin a este desorden, el cuidador aseguró el pestillo del recinto de Stoffel con un alambre resistente. Tras pensar unos minutos, el tejón de miel subió la malla y arrancó el alambre con sus garras. El cuidador puso un candado completo en la jaula y lo cerró con llave. Stoffel cavó un túnel por debajo. Luego, los empleados del zoológico comprendieron que no podían tener al tejón de miel en una jaula común y construyeron un auténtico Alcatraz de concreto. Para evitar que el animalito se aburriera, instalaron una barra de madera en el recinto. Stoffel quedó contento. Destruyó la barra, arrastró el tronco hacia la pared y salió al exterior. El cuidador retiró todos los troncos del recinto. Stoffel pensó un poco, juntó unas piedras, construyó una pirámide con ellas y salió a pasear. El cuidador quitó las piedras, el tejón de la miel suspiró triste. Juntó tierra y, bueno, ¿ya entendieron? Continuación. Al final, el recinto de concreto para los tejones de la miel resultó ser una celda de castigo, pero ni eso detuvo a Stoffel. El tejón de la miel usa cualquier herramienta, como rastrillos, palas o llantas, y aún así logra escapar. Mientras los tejones de la miel construyen pirámides de piedra, las ratas ya conducen automóviles. Científicos de la Universidad de Richmond lograron enseñarles a manejar. El animal se sube a estos pequeños carritos y presiona las palancas haciendo que el auto avance o gire. Las ratas aprendieron a realizar maniobras complejas y pueden recorrer una ruta determinada. Pero lo más sorprendente es que a las ratas les gustó conducir el automóvil. Al principio, los animales hacían los trucos solo por interés, pero ahora corren por el recinto solo por diversión. Por cierto, la actitud respetuosa hacia los animales a veces toma formas interesantes. En el Reino Unido, abrieron el primer parque de recreo para erizos del mundo, mientras la población de erizos en el país disminuye rápidamente. En la década de 1950 había 30 millones de ellos, y en 2018 solo quedaban 500.000 ejemplares. Muchos de ellos murieron durante la hibernación invernal porque no encontraron un lugar seguro, ya que los bosques están disminuyendo por la urbanización y se convirtieron en víctimas de depredadores. ¿Un lugar tan acogedor ayudará? Para Park Dean Resorts, que gestiona parques en Inglaterra, el área permitirá a los erizos descansar y sobrevivir el invierno. Sin embargo, este cuidado no siempre parece humano. En el mismo Reino Unido, el gobierno aprobó un proyecto para usar anticonceptivos orales en la lucha contra el aumento de la población de ardillas grises. Esta especie invasora causa daños anuales de 1.8 mil millones de libras esterlinas a los bosques del Reino Unido. El plan para controlar la natalidad de las ardillas se basa en pequeñas macetas con cebos, que contendrán una pasta de avellana con anticonceptivos previamente mezclados. Así planean reducir la población de estos roedores en un 90%. Ayumu es un chimpancé que ha demostrado tener mejor memoria a corto plazo que los estudiantes japoneses. En la primera etapa de la prueba, todo era simple. Al simio le mostraban los números del 1 al 9, dispersos en la pantalla. En solo 4 segundos, Ayumu los presionaba en orden ascendente. En la segunda etapa, la tarea fue más difícil. Los números aparecían solo 0.4 segundos, luego se reemplazaban por cuadros blancos y Ayumu debía abrirlos en orden. El chimpancé superó la prueba más difícil con más de 80% de precisión. Los estudiantes japoneses solo alcanzaron 40%.
Pero eso aún no es el límite. Miren, esta es la gorila más inteligente del mundo, llamada Coco. Ella entendía 2000 palabras en inglés y podía reproducir 1000 palabras en lenguaje de señas para sordos. Al mismo tiempo, Coco no solo dominó conceptos del mundo que la rodea, como mesa, plátano o persona. Ella distinguía entre pasado y futuro y aprendió términos abstractos como amor, aburrimiento e imaginación. Coco aprendió a decir groserías. Eres un baño sucio y malo. Así llamó Coco al mono que rompió su juguete favorito. Suena gracioso, pero piénsalo. La gorila hizo una analogía entre el mono y el baño, uniéndolos por una característica nada obvia. ¿No es esto prueba de pensamiento abstracto? La mona podía hablar de sus propios sentimientos y entendía lo que sentían otros animales. Al ver un caballo con brida, Coco le mostró a Naudil y explicó con gestos que al caballo le dolían los dientes. La capacidad de empatía era tan fuerte que la gorila tuvo sus propias mascotas. Crió a varios gatitos, los cuidaba, los acariciaba y los alimentaba. Esta increíble gorila incluso aprendió a hacer bromas. A veces Coco se llamaba Pajarito y fingía que podía volar. Al principio, los entrenadores creyeron que el simio usaba gestos equivocados, pero Coco aclaró que era una broma. Muchas de sus acciones no diferían de las humanas. Un día, Coco se enojó y arrancó el lavabo de la pared. Cuando le preguntaron cómo pasó, la gorila señaló con gestos que fue culpa del gato. ¿Pero acaso hay algún niño que no haya usado una mentira así? Mamá, yo no tiré el plato, fue el gato. Las aves son igual de inteligentes que otros animales. Para probar la inteligencia de los cuervos, los científicos construyeron un rompecabezas tan complicado como este. En una caja larga detrás de un vidrio, hay un pedazo de carne escondido. Para sacarlo, el cuervo necesitará un palo largo. Ese palo está guardado en un recipiente de vidrio. El recipiente se puede abrir usando piedras. Y para sacar las piedras, se necesita un palo corto. Está colgada de una cuerda. No todos los niños preescolares resolverían un rompecabezas tan difícil, pero la cuervo no se rinde. El ave jala la cuerda y saca el palo corto. ¿Eso bastará para alcanzar la carne? No, el palo es muy corto. Un animal menos inteligente habría tirado la herramienta inútil, pero no este cuervo. El ave ya participó en experimentos similares y sabe que todo lo que los científicos pusieron en la mesa tiene un propósito. Y el cuervo inicia su investigación. El ave saca las piedras y trata de meterlas en la caja con la carne. Otra vez falla. ¿Pero qué es este contenedor? A ver, wow. Si tiras piedras en el contenedor, se abre el pestillo y cae un palo largo. Ahora sí se puede sacar el premio. Misión cumplida. Las aves en la naturaleza desarrollan estrategias ingeniosas. Conozcan al drongo. En la naturaleza africana, el drongo cumple la función de sistema de alarma. Cuando aparece un depredador en el horizonte, el drongo lanza un grito de alarma y todos los habitantes de la sabana huyen. Ya están admirando la nobleza de este pequeño pájaro negro. Entonces, observen esto. La familia de suricatas desentierra gusanos. El drongo observa, luego lanza un grito de alarma. Al soltar los gusanos, las suricatas corren a sus madrigueras y el pájaro toma la comida. Y sí, entendieron bien. No había ningún depredador en el horizonte. El drongo mintió. Ven un pulpo en la pantalla, y ahí está. Estos cefalópodos parecen un enredo sin sentido de tentáculos, pero en realidad los pulpos no son menos inteligentes que los delfines. Solo miren esto. Un pequeño pulpo arrastra 2 mitades de coco, y este otro se llevó un par de conchas. Para los pulpos, esto es una carga pesada y muy incómoda, pero a largo plazo, estos objetos les dan una ventaja al cazar. Cuando el pulpo ve una presa, rápidamente se mete en su refugio, cierra las conchas y espera. Un cangrejo camina tranquilo por el fondo. ¡Sorpresa! Aquí estoy. El pulpo muestra la inteligencia de un hombre primitivo que usó una piedra para cazar. Los cefalópodos también resuelven tareas más complejas. Por ejemplo, pueden destapar frascos. Presta atención. El pulpo ni siquiera intenta empujar la tapa. Entiende que la fuerza bruta no resolverá el problema. El pulpo apoya sus tentáculos en la tapa y la gira lentamente. Y si se le entrena un poco, incluso podría tomar fotografías. Los movimientos del molusco parecen caóticos, pero solo lo parecen.
El pulpo observa constantemente a los turistas a través del vidrio del acuario. Los visitantes deben pararse ante un cartel especial para que el fotógrafo de 8 brazos tome la foto. Los entrenadores dicen que el pulpo dominó el proceso en pocos intentos. Al ver estos experimentos, uno se pregunta, ¿somos la única especie inteligente? Y si superamos a los animales, ¿cómo lo logramos? Por cierto, aquí los científicos han propuesto una hipótesis sobre cómo exactamente lo hicimos. Es cierto que es bastante extraña, pero no podemos dejar de contarla. Se está considerando seriamente la teoría del mono drogado. El etnobotánico y defensor de los psicodélicos, Terence McKenna, en su libro Alimento de los dioses, en busca del verdadero árbol del conocimiento, afirmó que el Homo erectus evolucionó hacia el Homo sapiens gracias al encuentro con hongos mágicos que contenían el psicodélico psilocibina. Él llamaba a esto la hipótesis del mono drogado. McKenna afirmaba que la psilocibina provocó una rápida reorganización de la capacidad del cerebro primitivo para procesar información. Esto provocó una rápida evolución cognitiva, dando origen al arte, el lenguaje y la tecnología temprana. Siendo humanos primitivos, dice él, nos abrimos camino hacia una conciencia superior consumiendo estos hongos, que según él suponía, crecían en el estiércol de los animales. Según él, la psilocibina nos llevó de la mente animal al habla articulada y la imaginación. McKenna, quien murió en 2000, defendía su hipótesis, pero nunca fue tomada en serio por la comunidad científica. Sin embargo, una presentación en la conferencia Psychedelic Science 2017 con científicos, médicos y artistas que creen en el potencial terapéutico de estas drogas, reavivó el interés en la teoría. Paul Stamets, un micólogo reconocido que estudia la psilocibina, apoyó la hipótesis del mono colocado con su charla Hongos de psilocibina y la micología de la conciencia. Les presento esto para recuperar el concepto del mono colocado, dijo Stamets a los presentes. Es fundamental que comprendan que hace 200.000 años, el cerebro humano se duplicó repentinamente en tamaño sin explicación alguna para este cambio. Y ahora veamos qué experimentos con animales sociales abrieron los ojos de los científicos a muchos de los misterios del comportamiento de las comunidades humanas. Las ratas, junto con los cerdos, los monos y los políticos, son fisiológica e intelectualmente cercanas al ser humano. Por eso, para los científicos es un placer hacer experimentos con ellos. Los roedores ya están acostumbrados y suelen convertir estos experimentos en un reflejo de la jerarquía social humana. Veamos 3 experimentos con ratas que mostraron a las personas algo que no esperaban ver: galletas y epaletas. El investigador francés Didier Desor, de la Universidad de Nancy, publicó en 1994 un curioso trabajo titulado Estudio de la jerarquía social de las ratas en experimentos de inmersión en agua. Inicialmente, en el experimento participaron 6 ratas blancas de laboratorio. Cuando llegaba la hora de la comida, las colocaban en una caja de vidrio con una sola salida en la parte superior. Esa salida era un túnel escalera que bajaba hasta el fondo de una reserva de vidrio vecina. En la pared del depósito había un comedero donde la rata salía del túnel, nadaba y tomaba una galleta. Pero para comer esa galleta era necesario volver a la superficie sólida de la escalera. Muy pronto, entre los 6 participantes de este experimento, se formó una jerarquía definida. 2 ratas se volvieron explotadoras y les quitaban la comida a 3 nadadores sin nadar ellas mismas. La 6ª rata optó por la autosuficiencia. Se zambullía por la galleta y la defendía con éxito de las demás. Pero lo más interesante de este experimento es que, sin importar cuántas veces el científico realizara pruebas con diferentes ratas, al final siempre ocurría exactamente la misma distribución de roles. Aunque el científico agrupara solo a los explotadores, esclavos o independientes, su comunidad volvía siempre a la jerarquía original. Entonces los científicos decidieron simplemente aumentar el tamaño del grupo, pero el resultado fue aún más sorprendente. El Dr. Desor puso en la jaula de prueba a 200 ratas, peleaban toda la noche. Por la mañana, había 3 víctimas sin vida del cataclismo social, y en la comunidad de ratas se formó un sistema complejo de subordinación. Los tenientes llevaban la comida a los generales, quitándosela a los trabajadores nadadores. A la vez, junto a los autónomos, surgió otra clase, los mendigos. Ellos solo comían migajas del suelo, sin nadar ni pelear. Por supuesto, el Dr. Desor no habría sido un verdadero científico si no hubiera sacrificado a sus sujetos de prueba por la ciencia.
Tras la disección, se observó que todas las ratas tuvieron un alto nivel de estrés durante el experimento. Sin embargo, lo que más sorprendió al científico fue que los explotadores y no los nadadores oprimidos sufrían mayor estrés. Este trabajo causó mucho revuelo en su momento. Los científicos concluyeron pesimistamente sobre el destino social, la inutilidad de las revoluciones y nuestro instinto genético de injusticia. Es una opinión categórica, pero parece cierta. Morfina y entretenimiento. A fines de los 70, el investigador canadiense Bruce Alexander concluyó que a las ratas les faltaba entretenimiento. El Dr. Alexander no fue demasiado original. Decidió investigar la formación de la adicción a las drogas. El científico canadiense propuso demostrar que la adicción persistente de las ratas a las drogas, vista en muchos experimentos, se debe a que estaban en jaulas pequeñas, y simplemente no les quedaba otra opción más que entretenerse con inyecciones de drogas. Para confirmar su teoría, el Dr. Alexander construyó una especie de parque de diversiones para ratas. Una vivienda espaciosa que tenía túneles, ruedas de hámster, pelotas para jugar, nidos acogedores y abundante comida. ¿Será que las ratas de laboratorio viven mejor que nosotros? En este parque se alojaron 20 ratas de ambos sexos. El grupo de control estaba hacinado en jaulas clásicas. A ambos grupos se les pusieron 2 bebederos. En uno había agua normal y en el otro una solución azucarada. El experimento de morfina fue impresionante. La teoría de Alexander se confirmó. Los de jaulas normales se volvieron adictos a la morfina rápidamente. Pero los felices habitantes del parque ignoraron completamente la droga. Aunque, la verdad, algunas de las ratas del parque probaron el agua con morfina varias veces, como si quisieran asegurarse del efecto que producía. Eran principalmente hembras, pero ninguna mostró dependencia regular. Alexander aprovechó para jugar con el destino de sus sujetos. En cierto momento, Alexander intercambió las ratas del parque con las ratas de la jaula común. Es lógico que los roedores del parque, al verse de repente en viviendas restringidas, se volvieran adictos a la morfina. Pero los trasladados al parque fueron más astutos. Ellos siguieron usando la droga, pero con menor frecuencia, solo lo necesario para sentir euforia y mantener funciones básicas. Estos experimentos del Dr. Alexander sacudieron la teoría dominante en los círculos médicos sobre el origen químico de la adicción a los opioides, que sostiene que el adicto no puede controlarla. Pero la comunidad científica actuó como si nada hubiera pasado y este experimento fue encubierto. Universo 25. Imaginen condiciones paradisíacas: suficiente comida y agua, ausencia de depredadores y enfermedades, y suficiente espacio para reproducirse. Un verdadero paraíso en la Tierra, pero los habitantes de este paraíso no serán humanos, sino ratones. Sin embargo, el paraíso pronto se vació. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué causó una extinción tan repentina? ¿Y qué lecciones debe aprender la humanidad de este experimento? El científico y etólogo estadounidense John Calhoun realizó una serie de experimentos en los años 60 y 70, y aunque Calhoun siempre elegía roedores para sus experimentos, su objetivo final era predecir el futuro de toda la sociedad. Este experimento, llamado Universo 25, no tiene un nombre casual. Sigue viendo para saber por qué. Calhoun buscaba analizar cómo la alta densidad poblacional afecta el comportamiento humano. Sociólogos y antropólogos se preguntaban si la gente no se estaba reproduciendo demasiado rápido. ¿La humanidad como especie? En un cubo de 12 metros cuadrados, colocaron 4 parejas de ratones. En él, se mantenían condiciones paradisíacas para los ratones, temperatura óptima y limpieza. Los ratones tenían acceso ilimitado a comida, agua y también materiales para construir nidos. Según Calhoun, en este tanque podían vivir hasta 9.500 individuos cómodamente al mismo tiempo. Los primeros habitantes del paraíso de los ratones, a copular con entusiasmo. El científico llamó a este periodo la etapa A. La siguiente etapa, llamada etapa B, comenzó en el momento en que nacieron las primeras crías. La población de roedores se duplicaba cada 55 días, sin embargo, esto no duró mucho. En el día 315 del experimento, los científicos notaron que los ratones comenzaron a reproducirse casi 3 veces menos. Ahora, para que la población se duplicara, se necesitaban al menos 145 días. Esto fue una evidencia del inicio de la siguiente fase. Aquí empieza lo más interesante: la transformación del paraíso al infierno de los ratones. En este momento,
la antes pacífica comunidad del paraíso de los ratones había cambiado bastante. Surgió una jerarquía de castas liderada por los individuos mayores. Los ratones mayores de repente comenzaron a mostrar tendencias sádicas. Mordían las colas de los ratones jóvenes y se metían en peleas sin motivo. Su crueldad llevó a que los jóvenes formaran una casta de marginados que no encontraron lugar en la manada. Los líderes incitaban a los jóvenes a pelear, acorralando a los machos en el centro del tanque. Al principio, los ratones jóvenes aceptaban el reto, pero luego se deprimían y perdían fuerzas. Aún así, continuaban reproduciéndose. La cantidad de la población seguía aumentando, pero junto con ella también aumentaba la incontrolable agresión de sus miembros. ¿Qué reinaba ahora en este reino de ratones? Canibalismo, homosexualidad, belleza y muerte. Gradualmente, los jóvenes acosados perdieron el deseo de proteger y aparearse. Las hembras, sin la protección de los machos, se volvieron agresivas y cuidar a sus crías se volvió una carga insoportable. La situación llegó al canibalismo. Las hembras devoraban a sus propias crías y se retiraban al llamado monasterio de ratones. Se mudaban a los nidos superiores y se negaban a reproducirse. En este mundo de ratones desordenado florecía la homosexualidad. Los machos mordidos se apareaban con otros igual de desdichados. Aún así, en esta casa aún quedaban individuos que desesperadamente seguían reproduciéndose. Pero el periodo más aterrador del universo 25 comenzó cuando en la sociedad aparecieron los guapos. Eran roedores que rechazaron por completo cualquier tipo de contacto social y solo se dedicaban a sí mismos: comer, dormir y acicalar su pelaje. No se parecían a los marginados desaliñados, que al menos podían defender la vida de la colonia. Y aquí comenzó la última fase llamada D, la fase de la muerte. Los jóvenes exhaustos por las palizas renunciaron a resistirse y a todo contacto social. Fue un periodo en el que los individuos mayores vivían más que los jóvenes y no pensaban ceder sus lugares establecidos. El paraíso de los ratones cayó en depresión, la reproducción se detuvo y comenzó a extinguirse. Kelhun propuso que al regresar a los ratones agotados por peleas a su entorno original, se restaurarían sus relaciones sociales. Sacó 4 parejas de ratones de la reserva general y las puso en otro tanque para reiniciar el experimento. Esto no cambió nada. Los roedores continuaron comportándose de manera inadecuada. La capacidad para un desarrollo pleno y un comportamiento reproductivo se perdió de manera irreversible. Cuando la población llegó a 122 roedores, murió la última hembra reproductiva. Los que sobrevivieron eran ermitaños y seguían sin querer interactuar entre ellos. El experimento concluyó el día 1780, último día de la utopía de los ratones. Universo 25. Así se llamaba el experimento, ya que realizó 25 experimentos de este tipo. Este fue el último. Los 25 experimentos terminaron con la extinción total de la población. En densidad de población y patologías sociales, Calhoun y el experimento Universo 25 simbolizaron el entierro de la humanidad. Incluso antes de que nos falten recursos, las personas se asfixiarán en sus propias ciudades. Me gustaría decir que eso no pasará, pero miren a su alrededor. ¿Quizás realmente hay algo de verdad en esto? Escriban en los comentarios, eso es todo. Califiquen este episodio si les hizo reflexionar y nos vemos en los próximos episodios del canal.